Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda reunión del curso de Hepatología en Red. Como siempre, empiezo agradeciendo a todos los que hacen posible este curso, al Hospital Ecruce Telemedicina, agradeciéndole como siempre a Dayana, que está con nosotros en esta transmisión, a Sandra Porfundier, la jefa, al cual le mando un beso a la distancia, y por supuesto a los amigos de Gador que siempre han hecho esto posible. Yo tengo que empezar hoy con un tema poco grato para mí y para otros miembros históricos de la sociedad. Y esa noticia poco grata es el fallecimiento del doctor Víctor Pérez. En una reunión de la Sociedad Argentina de Hepatología y en la página web de Fundié, yo ya le he rendido un tributo similar al de hoy, pero me nace recordarlo hoy una vez más. Yo no soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí creo que en la medicina y en la vida y en todo tener memoria es importante. De una u otra forma, saber de dónde venimos ayuda mucho para saber a dónde vamos. Víctor Pérez tuvo muchos lauros. Fue nombrado maestro de la hepatología, pero además fue el primero, fue el pionero de la especialidad. Él se formó en los años 60 en el Mount Sinai en Nueva York y volvió a la Argentina para desarrollar la hepatología. Fue un muy destacado investigador clínico, con algunas cosas también de básica. Hizo toda su carrera en el Hospital de Clínicas, donde fue profesor universitario. Víctor, entre otras cosas, fue expresidente de la Sociedad de Hepatología, fue el segundo presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hepatología y además de la SAGE y de otras sociedades. Y en los últimos años de su carrera fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, representando a la gastroenterología. Ahora, en mi opinión, cuando se honra a alguien en una sociedad científica, como hicimos con Víctor, yo no tengo duda que lo más importante son los logros académicos. Todo el resto, las características de su personalidad suma, pero no reemplaza. Y esto lo digo porque a veces se confunden los términos. Y no tengo ninguna duda que Víctor fue no solo el pionero, sino un investigador muy destacado. Y basta decir dos cosas, porque no voy a hacer esto largo. El primero, que cuando Víctor volvió a la Argentina en el año 69, publicó este trabajo sobre la toxicidad de los anticonceptivos orales en la revista Science. La verdad que no sé cuántos argentinos han publicado en Science con algo hecho en el país. Pero como ven también ahí, Víctor empezó a hablar del tema hígado y drogas en los 60, cuando muy poca gente se dedicaba a esto, y publicó un libro sobre hígado y drogas cuya carátula ustedes están viendo. Y además publicó un libro de texto sobre enfermedades del hígado que lo utilizaron o sobre el cual estudiaron muchísimos hepatólogos famosos, empezando, por ejemplo, por Vicente Arroyo, que lo dice con total orgullo. Es decir, Víctor publicó muchísimos trabajos en revistas de primer nivel. Basta decir que fue un investigador muy destacado. Pero en Víctor todo suma. Yo diría que Víctor fue un embajador de la paz y la concordia. Argentina hoy es una especie en extinción. No hay nadie que no lo quisiera, todo el mundo quería a Víctor. Era una persona que era cero conflictiva, le gustaban los consensos y no los disensos, y como van a ver en todas las fotos siempre lo van a encontrar sonriente y vestido como Víctor. Siempre se destacó por su presencia, que es la menos importante de sus atributos. Yo tuve la suerte de ser amigo de Víctor, como reflejan estas fotos.
y además, como muchos otros, fui receptor de su generosidad. Víctor estaba siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes que querían hacer una carrera con la hepatología, y yo fui un ejemplo más en una época en que la hepatología tenía furosemida, aldactona y prednisona. Imagínense el apoyo que teníamos de la industria o la variabilidad que podía haber de tratamientos. Así que, habiendo dicho esta pequeña introducción, Víctor, te deseamos un buen viaje y seguramente muchos te vamos a extrañar. Muy bien, pasamos ahora al programa de hoy. En esta segunda sesión tenemos dos conferencias. La primera de un tema muy interesante, que son las manifestaciones cardíacas de la cirrosis. Comúnmente hablamos de miocardiopatía de la cirrosis. El doctor Ignacio Roca va a dar esta conferencia y yo voy a cerrar, como anuncié en la clase anterior, con el tema de adenomas hepáticos. Así que le cedo el escenario a Ignacio para que nos hable de este tema. Nacho. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Me toca a mí, como dijo Federico recién, hablar de miocardiopatía del cirrótico, tema poco difundido y poco presente por aquellos que vemos pacientes con hepatopatías crónicas, y ahora voy a tratar de explicarles más o menos por qué. Como recién decía Federico, el que no sabe de dónde viene no sabe de dónde va, y voy a tratar de explicarles de dónde venimos no es bueno, y por lo menos alguna luz hacia futuro sobre este tema. Dividí la clase en 4 segmentos. Las primeras son datos epidemiológicos, o sea, saber qué porcentaje de nuestros pacientes tiene esta complicación. Vamos a ver que eso no es tan fácil, porque venimos usando criterios que no eran simples. Hemos hecho unos nuevos en el 2020 que han salido publicados con errores, con lo cual todo lo fehaciente que se sabe de miocardiopatía del cirrótico tiene menos de un año. Después discutir un poquito cuáles son los mecanismos involucrados, sin ir ni siquiera a las bases moleculares, un poco más conceptual. Hablar de los criterios nuevos, que son publicados desde el 2020, y después hablar de las implicancias clínicas, o sea, no solo si existe la miocardiopatía del cirrótico, no, sino de cómo le va a los pacientes que la tienen. Y por último, presentar un poquito de datos que hemos recabado en el cruce sobre este tema. Entonces, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes que están escuchando esta charla, qué características o qué descompensaciones tienen los pacientes cirróticos, todos me podrían decir, mejor que yo, y me podrían describir el síndrome acítico edematoso, me podrían describir la sarcopenia, la hemorragia digestiva, las infecciones bacterianas que están de moda en el cirrótico, la insuficiencia renal aguda, el síndrome hepatorrenal, la encefalopatía, hablarían del score de Child, hablarían del score de Mel, pero probablemente nadie me diría como complicación la miocardiopatía, o sea, la afectación cardíaca en el paciente cirrótico que no tiene daño coronario. Y eso viene desde hace muchos años, porque el paradigma y la interacción entre el hígado y el corazón fue cambiando en las últimas décadas, y cada década tiene una interacción diferente. En los 70 creíamos que los cirróticos tenían miocardiopatía dilatada por el uso de alcohol, el beriberi, el déficit de tiamina. En la década del 80 y los 90 fueron la época de las hepatitis virales, en donde había miocarditis y esto dilataba las cavidades cardíacas, y esto es lo que pasaba a los cirróticos. Y por último, en los últimos 15 años, 20 años, se llegó al nuevo paradigma en donde se ve que la miocardiopatía del cirrótico no es por virus directamente ni por alcohol, sino que es algo propio del cirrótico, que es una entidad subclínica que es muy difícil de diagnosticar y que es secundaria a la circulación hiperdinámica de los pacientes cirróticos. Y obviamente, hoy en día, con la epidemia del NASH y el síndrome metabólico, más que nunca se ve. Históricamente, los primeros criterios diagnósticos para esta enfermedad fueron los criterios de Montreal, que ya tienen casi 20 años, que tenían muchas dificultades, o por lo menos para mí tenían muchas dificultades, y es por eso que se han cambiado últimamente, y diferenciaba en dos la miocardiopatía del cirrótico, aquella que tenía disfunción sistólica y aquella que tenía disfunción diastólica. La verdad que, si uno ve bien los criterios, el único que a mí me quedaba claro
era que en la disfunción sistólica la fe en reposo tenía que ser menos del 55. Ahora, todo el resto de los criterios eran absolutamente extraños a alguien que hacía clínica, a alguien que hacía patología o a alguien que hacía gastro. Fíjense, el primer criterio de disfunción sistólica era menor elevación del gasto cardíaco ante estímulos como el ejercicio, la sobrecarga de volumen o los fármacos vasoactivos. O sea que nosotros teníamos que hacerle a todos los pacientes con FEI normal, un eco con estrés, un eco con dipiridamol, o el paciente que esté internado que desarrollara insuficiencia cardíaca, era una cosa muy vaga, y aparte, menor elevación del gasto cardíaco de lo esperado, también es vago, no había un corte específico, y eso podía cambiar entre el operador y el operador. Y ni hablar de los criterios de disfunción diastólica que directamente, a mí, que me gusta este tema, no me significaban nada. El cociente EA inferior a 1, tiempo de desaceleración prolongada, eran cosas muy extrañas a los hepatólogos, muy difíciles de hacer, y por eso es que no las hacíamos. Para cómo había otros criterios secundarios que no apoyaban el diagnóstico, que no confirmaban el diagnóstico, pero que lo apoyaban, que también eran cosas vagas y muy difíciles de interpretar a ciencia cierta. Alteraciones electrofisiológicas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Nadie las sabía. Incremento del ProBNP, cuánto, con falla renal, cambiaba con edad, cambiaba por BMI, por lo cual esto era impracticable, era muy difícil de hacer, y por eso es que nadie está familiarizado con esta situación. Estos criterios, además, al ser tan amplios, variaban mucho de persona a persona que lo hacía, y obviamente los trabajos que se publicaban tenían tasas de prevalencia absolutamente diferentes. Estudios que decían que de 250 y 450 pacientes, la mitad tenían disfunción diastólica moderada severa, acorde con estos criterios, y que el 17% de las muertes era por causas relacionadas al corazón. Ahora fíjense, esto es un artículo de nuevo que salió este año, que agarraron 210 pacientes y les aplicaron los criterios viejos, que son estos que les estoy contando, y después les aplicaron los criterios nuevos que más adelante les voy a mostrar. Aplicándole los criterios del 2005, el 77% cumplía criterios de miocardiopatía del cirrótico. Y esto es absolutamente falso. Es imposible que una complicación de la cirrosis esté presente en todos los cirróticos, más que la citis, más que las varices. Con lo cual, como ustedes ven, los criterios con los que trabajábamos previamente tienen sus muchas limitaciones. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos involucrados que se creen que por qué el cirrótico tiene una enfermedad propia del corazón? La primera es porque, como todos saben, el cirrótico tiene dos características. La primera es que tiene un gasto cardíaco elevado, y la segunda es que tiene resistencias periféricas bajas, es un paciente hipotenso y taquicárdico. Y esto aumenta a medida que la cirrosis se va descompensando. Primero empieza con inflamación, de traslocación bacteriana, liberación de mediadores vasoactivos, como pueden ser la adrenalina, la vasopresina, y esto aumenta la dilatación esplácnica, disminuye el volumen circulatorio efectivo, baja la presión, y lo que hace el corazón es aumentar el gasto cardíaco para tratar de compensar esa vasodilatación sistémica. Ahora, esa vasodilatación permanente y ese gasto cardíaco aumentado de forma persistente va a causar alteraciones a nivel estructurales y funcionales a nivel del músculo cardíaco, lo que va a llevar a disfunciones sistólicas y diastólicas, terminando en la miocardiopatía del cirrótico. Yo no voy a hablar de bases moleculares, porque me parece que excede todo esto, y incluso me podría exceder a mí también, porque es eterno este tema, pero lo que se cree a grandes rasgos es que al tener un tono adrenérgico continuo, aumentado, esto va a generar un downregulation de los receptores beta 2 a nivel de las fibras miocárdicas, va a haber sobreestimulación de los receptores cannabinoides tipo 1, y también va a haber excitación de todo lo que es la maquinaria de comunicación intracelular a través de lo que es el factor de necrosis tumoral tipo alfa, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Va a llevar a dos mecanismos que van a ser la liberación de calcio y alteraciones en la liberación de calcio intramuscular, con alteraciones en la contracción, o sea, la contracción muscular es calcio dependiente, y cualquier factor que afecte este mecanismo va a dar alteraciones en la contractibilidad, pero también este mecanismo inducido del calcio va a llevar a muerte celular programada, y no solo va a dar cambios funcionales, sino que también va a dar cambios estructurales, y como vamos a ver más adelante, no siempre se resuelve disminuyendo la hipertensión portal. Ahora, como les dije antes, los criterios diagnósticos que usábamos hasta hace poquito tiempo eran muy difíciles de implementar, y es por eso
es que en el 2020 publicaron los nuevos criterios. Y acá les pido que tengan paciencia, porque no porque sea más nuevo significa que van a ser más fáciles. Easy publicó en Hepatology, la cabeza de un grupo grande entre son americanos y canadienses, en la que está un argentino, que es Mario Altieri, que vive en Francia. Publicaron los nuevos criterios de miocardiopatía del cirrótico, que tienen la característica de ser puramente ecocardiográficos. Van a ver criterios sistólicos y criterios diastólicos, como esa característica la tenían los previos, pero van a ser diferentes. Cualquier criterio sistólico, con que cumpla uno solo, ya tiene diagnóstico de miocardiopatía. Y si cumple 3 o más criterios de los 4 diastólicos, también se le pone el rótulo de miocardiopatía. Si cumple los 2, fenómeno también. Pero tiene que cumplir o uno, otro, o ambos. Los criterios sistólicos lo publicaron. Primero tendría que ser una fracción de eyección menor a 50, y esto vamos a ver que lo nombro, pero es poco probable que ustedes vean cirróticos con fracciones de eyecciones disminuidas. O un strain, que es otro método ecocardiográfico, menor a 18, pero mayor a 22. Con cualquiera de estas dos, uno cumplía criterio sistólico y tenía miocardiopatía. O 3 de los siguientes: velocidad septal, cociente E', un volumen, un índice volumétrico de la aurícula izquierda, o una velocidad de reflujo tricúspide. Ahora yo les voy a explicar un poquito de cada uno para que no sea tan de memoria, pero la verdad que estas son cosas muy de la especialidad de cardiología que nosotros tenemos que aprender conceptualmente, probablemente no saber como ellos. Ahora, en enero del 2020 se publica esto, y se empiezan a hacer de vuelta todos análisis retrospectivos e incluso prospectivos sobre la prevalencia y sobre la sobrevida y mortalidad de los pacientes con estos criterios. El problema es que en septiembre del 2020, casi 10 meses después de haber publicado, tiran una corrección en la misma revista donde dice que el strain mayor a 22 se trata de un error de publicación y es solo el diagnóstico cuando es menor de 18. ¿Y por qué les nombro esto? Primero porque muchas de las cosas que se publicaron a finales del 2020 y principios del 2021 involucran los criterios sin corrección. Entonces ustedes van a ver cosas que no son ciertas porque se utilizaron criterios diagnósticos que estaban errados. Así que tengan cuidado cuando alguno vaya a leer algo de esto, y fíjense bien cómo calcularon el strain. Solo tiene que ser menor de 18, porque si es mayor a 22, es un error. Y hay trabajos de primera línea y trabajos de grandes revistas que se publicaron con criterios diagnósticos errados, entonces no se van a poder, uno no los va a poder tener en cuenta porque va a cubrir pacientes normales. Entonces, los criterios, se los vuelvo a repetir: sistólicos, uno de los siguientes: fracción de eyección menos de 50 o un strain menor a 18, y los diastólicos, 3 de los 4 que les nombré previamente. ¿Por qué les nombré que uno tiene que mirar con mucho cuidado la fracción de eyección en los cirróticos? Y a lo mejor lo que les voy a decir ahora es el principal concepto que se tienen que llevar de esta charla. Porque el cirrótico, al ser un paciente con vasodilatación sistémica marcada y muchas veces muy potente, va a tener fracciones de eyecciones normales casi en su totalidad. O sea, casi la totalidad de los pacientes cirróticos, salvo algunas excepciones, o pacientes con enfermedad coronaria previa, van a tener fracciones de eyecciones normales, y eso es importante, es muy importante que lo sepan, porque al ventrículo no les cuesta nada sacar su volumen, porque como no encuentra resistencias sistémicas, ante la mínima contracción, larga la gran mayoría de los volúmenes, del volumen intraventricular. Entonces no va a ser raro que ustedes encuentren pacientes cirróticos con 70% de fracción de eyección, 75% de fracción de eyección. Ahora, eso no marca ni cerca que ese ventrículo sea normal, y mucho menos que funcione bien. Fíjense, este es un estudio publicado el año pasado, que compara 600 pacientes cirróticos contra 146 pacientes normales, y si bien ustedes van a encontrar diferencias en las otras columnas, fíjense, en la fracción de eyección media son prácticamente iguales. El cirrótico tiene fracción de eyección normal, y es por eso que, salvo que sea una grosería que tenga menos del 50, que sea normal no nos va a decir absolutamente nada, y uno tiene que dejar de mirar la fracción de eyección para mirar la contractibilidad cardíaca en estos pacientes. Ahora, el segundo criterio es strain. ¿Y qué es el strain? Es una cosa nueva que salió en los últimos años, que los cardiólogos ya lo vienen usando hace bastante. No lo tienen todos los ecocardiógrafos, solo los más nuevos, pero básicamente lo que mide es un
Es un software que hace puntos en el músculo cardíaco, genera vectores de movimiento y curvas de deformación, como dice ahí, y sobre todo lo que nos va a poder permitir evaluar es la contracción del miocardio, sobre todo el ventrículo izquierdo, en un plano longitudinal, radial y circunferencial. O sea, no vamos a depender del volumen que expulsa el ventrículo izquierdo, sino directamente del tipo de contracción que tienen las fibras musculares. Y eso va a ser mucho más eficiente y va a ser mucho más efectivo para medir el volumen, la funcionalidad del ventrículo izquierdo en estos pacientes. Lo normal es mayor a 18%, y a medida que el porcentaje va disminuyendo, esto habla obviamente de alteración del músculo ventricular izquierdo. Ahora, cuando hablo de insuficiencia diastólica, yo les dije que son 4 criterios, de los cuales van a tener que cumplir 3 para ponerle el diagnóstico. De vuelta, esto es muy difícil, es muy conceptual. Yo estuve trabajando con esto y tengo un papel pegado arriba de la computadora, porque a primera medida esto no me significaba nada, hablar de cociente E' o velocidad septal, para un clínico, para un hepatólogo, para un gastroenterólogo, que son la mayoría de los pacientes, de los médicos que ven estos pacientes, no nos significa nada. Entonces, muchas veces es apoyarse en el cardiólogo, apoyarse en el ecocardiografista para que nos ayuden en esto, pero básicamente lo que representa la velocidad septal menor a 7, la velocidad septal lo que valora es la relajación longitudinal del ventrículo izquierdo. El cociente E' es un estimador de presión de llenado ventricular izquierdo, o sea, cuanto más presión de llenado, más rígido esté ese ventrículo. El volumen auricular izquierdo, básicamente por lo mismo, cuanto más dilatado, más presión en el ventrículo izquierdo se asume y habla de que la función no es correcta. Y la velocidad tricuspidia va a hablar de la presión de llenado en el ventrículo derecho y falla izquierda, básicamente. Esos son 4 criterios, los números olvídense, probablemente los vayan a ir a buscar cuando lo necesiten, pero siempre va a hablar de disfunción diastólica del corazón izquierdo. Ahora, en 2021, Raposnik presentó un trabajo en Liver International, donde decía, bueno, si yo agarro un grupo de pacientes y les aplico los criterios viejos y les aplico los criterios nuevos, ¿cuál es la diferencia en la prevalencia? O sea, sepamos realmente dónde estamos parados. Todavía no lo sabemos. Y él vio que con los criterios viejos, los criterios de Montreal, en su población el 67% cumplía, y con los nuevos el 55%. Parecía muy alto. Ahora, cuando uno va a analizar por qué el número le dio tan alto usando los criterios nuevos, ve que la disfunción diastólica es muy baja, 7%. Y la disfunción sistólica es altísima, 53%, a costa de que tomaron pacientes con strain mayor a 22, que yo les dije previamente que es un error. Entonces, de vuelta, acá les estoy demostrando que en Liver International, que es una revista de primer nivel, publicaron un artículo con una prevalencia falsa, porque probablemente sea el 10% y el 7%, la prevalencia está entre el 20%. Ahora, acá les da casi 50 por un error de publicación, y eso ténganlo en cuenta cuando vayan a buscar información sobre este tema. Ahora, este es otro trabajo publicado este año, donde les mostré previamente que con los criterios antiguos la prevalencia de esta enfermedad era del 80%, ahora con los nuevos es 30%. Probablemente esté un poquito inflado, pero estemos mucho más cerca de este número que del anterior del 77%, que probablemente no se sostenga. Entonces, de nuevo, y no me voy a dejar de insistir, criterios sistólicos, fracción de eyección, la mayoría lo van a tener normal, tengan en cuenta cuando es una grosería, y traten de conseguir un strain, porque solo con la fracción de eyección, o sea, solo marcando la FEI, no les va a alcanzar. La mayoría de los pacientes se le van a quedar afuera. Y los criterios diastólicos, acá los tienen, sepan que están, les va a costar mucho sabérselos de memoria, pero apóyense mucho en los cardiólogos. Ahora, ¿cuáles son las implicancias clínicas en estos pacientes? Una vez que están diagnosticados, que vimos que no es simple hacerlo, ¿cuáles son las implicancias clínicas con los nuevos criterios? Y acá vemos el impacto MACE. Esto es una cosa que está de moda en cardiología, que de a poco nosotros lo estamos introduciendo en nuestra especialidad, que son efectos adversos cardiovasculares mayores, que se refiere a stroke, infarto, insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiogénica. Y fíjense, acá agarran los pacientes a lo largo de los años y se fijan
la velocidad septal, que si se acuerdan era un criterio de disfunción diastólica. Y fijan, los que tienen velocidad septal normal, a lo largo del año, rara vez desarrollan efectos adversos cardiovasculares mayores. Ahora, fíjense qué pasa con aquellos que tienen velocidad septal disminuida. O sea, aquellos que tienen criterios diastólicos, por lo menos un criterio diastólico, y parece ser el más pesado, tienen un hazard de 3,5 veces más alto, y la probabilidad de desarrollar efectos adversos cardiovasculares mayores es mucho, mucho mayor. Esto es lo mismo, cómo les va en el trasplante con disfunción diastólica y sin disfunción diastólica a lo largo de los meses en pacientes en lista. Esto fue un estudio prospectivo. Fíjense las diferencias en las curvas, parece muy alto si hablamos de supervivencia acumulada. Y lo mismo, y este es el primer trabajo que empieza a ver el strain en pacientes cirróticos, miden el desarrollo de ACLF en pacientes con strain alto y en pacientes con strain bajo. Y fíjense la diferencia, este es un estudio prospectivo en donde los pacientes les colocaban un TIPS, o sea, el colocarle el TIPS tampoco resolvería directamente todos los problemas de la miocardiopatía del cirrótico. Y lo mismo pasa cuando vemos supervivencia. Aquellos con FAIL, con strain bajo, sobreviven menos. Esto, ¿cómo les va en el post-trasplante? La línea negra son los pacientes que no tenían miocardiopatía del cirrótico, la línea roja son pacientes que tienen miocardiopatía del cirrótico, y post-trasplante miden pacientes con sobrevida libre de efectos cardiovasculares mayores, y se ve que la diferencia en pacientes que tienen miocardiopatía del cirrótico es mucho más alta, o sea, tuvieron más eventos. El trasplante no resuelve todos estos problemas. Y de nuevo, otro estudio más publicado en el 19, donde se ve que en un análisis multivariado de factores asociados con mortalidad pretrasplante, el strain disminuido aparece como un efecto marcado. Con lo cual, afecta a pacientes en lista. Los pacientes con miocardiopatía del cirrótico tienen más riesgo de desarrollar ACLF, tienen más riesgo de morir en lista, y post-trasplante, alejado, tienen mayor efectos cardiovasculares mayores, con lo cual parece un problema que habría que por lo menos atender. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Los estudiamos, cambiamos los criterios, los diagnosticamos, y tiene algún tratamiento, y la verdad que no sé qué hacer. No hay escrito todavía qué hacemos con estos pacientes, si ponerle estatinas funciona, si es toda una cosa, la cuestión estructural puede mejorar un poco después del trasplante. La verdad que hasta hace un año no teníamos ni la prevalencia real, así que hay mucho por hacer en esto, hay mucho por hacer, y todavía hay poco escrito. Desde hace un año están los números más o menos reales. Ahora, una buena pregunta que me hicieron la otra vez es, bueno, yo te entiendo. Ahora, siendo que un paciente tiene alto gasto cardíaco y mantiene su hemodinamia con alto gasto cardíaco, y los betabloqueantes son drogas que disminuyen el gasto cardíaco, ¿hay un buen momento para sacarlos en esto? O sea, ¿los betabloqueantes empeorarían algo en la miocardiopatía del cirrótico? Y la realidad es que tampoco lo podría decir. Sí sé que en un paciente en donde la vasodilatación es máxima y está muy sostenido por el gasto cardíaco, ponerle betabloqueantes puede ser contraproducente, y esto se ve en los pacientes con ascitis refractaria, en los pacientes con hiponatremia, en los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2 que elevan crónicamente la creatinina. En estos pacientes los betabloqueantes probablemente sean perjudiciales. Ahora, si además tienen una miocardiopatía del cirrótico, yo creo que probablemente les vaya peor, pero esto es una opinión, y no hay ciencia que, por lo menos por ahora, que me respalde. Y en el hospital, o acá en Argentina, ¿qué pasa? Nosotros hicimos un estudio retrospectivo desde junio del 2019 hasta marzo del 2022. ¿Sí? Se analizaron todos los ecocardiogramas solicitados por el servicio de patología, y en conjunto con el servicio de ecocardiografía tratamos de ver la prevalencia nuestra. Analizamos 304 ecocardiogramas, excluimos 61, la mitad por mala ventana ultrasónica, no siempre se puede hacer de manera correcta, pacientes con mucha citis de renal pleural también, y 11 porque no eran cirróticos, otros tenían arritmias ventriculares y otras complicaciones. Quedaron en análisis 243 pacientes. Cuando aplicamos los criterios diagnósticos nuevos,
vimos que 35 pacientes, que eran el 14%, cumplían el criterio sistólico de tener el strain menor a 18%. Y ningún paciente tenía fracción de eyección menor a 50. Por eso les vuelvo a repetir, si ustedes se quedan, el único concepto de esta clase es que mirar la fracción de eyección no nos va a servir demasiado para identificar este problema, yo me quedo contento. Ahora, cuando miramos los criterios diastólicos, vimos que la mayoría, la enorme mayoría, tenían volumen auricular izquierdo dilatado. Ahora, el resto de los criterios tienen una prevalencia mucho más baja, y los 3 o más solo se cumplían en 10 pacientes, que era el 4,1%, llegando al número que la miocardiopatía del cirrótico en nuestra población es del 17%. Si yo les muestro este gráfico que se los mostré previamente, probablemente ellos tienen el 7% de diastólico, no 10% de sistólico, probablemente el número sea muy parecido al que les dio al estudio de Raposnik, y la prevalencia real de la enfermedad está entre el 15 y el 30%. Cuando diferenciamos en la tabla 1 los pacientes con miocardiopatía, que los que no tenían miocardiopatía, vimos que tenían diferencias basales en la prevalencia de hipertensión y diabetes, pero no tenían diferencias en las descompensaciones, como puede ser la citis, la encefalopatía, las varices esofágicas o los betabloqueantes. Y un detalle importante es que tenían prácticamente el mismo MEL. O sea, ir a buscar la miocardiopatía del cirrótico solo en los que tienen MEL alto probablemente también sea un error, y habría que buscarla en todos. Ahora, ¿cómo le fue a estos pacientes? Vimos que de los 243 evaluados se trasplantaron el 27%, y cumplían de esos 27%, el 10 cumplían criterios de miocardiopatía, que fueron el 15. Con lo cual nos quedaron muy pocos pacientes con miocardiopatía trasplantados para hacer algún tipo de inferencia. O sea, cualquier inferencia que yo haga con 10 pacientes son mentiras estadísticas. Tenía algunas cosas interesantes, como cistatina basal más alta, que es un predictor de falla renal, pero la verdad que la mayoría de los hallazgos que tuvimos pueden ser producidos por azar, y esto plantea una puerta nueva para el que quiera trabajar en esto. Tanto en trasplante como en descompensación en lista hay muchísimo por hacer. Entonces, como conclusiones, es transmitir que la miocardiopatía del cirrótico es una enfermedad que existe, pero que es una complicación subclínica, que habitualmente en el paciente sentado en el consultorio no la vamos a ver, que hay que ir a buscarla espontáneamente, porque se va a manifestar cuando el paciente sangre, se va a manifestar cuando el paciente se infecte, o se va a manifestar cuando el paciente tenga una hepatitis alcohólica, se va a manifestar ante el estrés. ¿Es prevalente? Parecería que sí, en nuestro medio mínimamente es 17%, probablemente pueda ser un poco más, y importante, como ya les dije previamente, no mirar la fracción de eyección. ¿Sí? Si miramos la fracción de eyección probablemente va a ser un error, hay que cambiar ese chip que tenemos de que la disfunción sistólica solo se mide con la fracción de eyección, porque les acabo de mostrar que no nos sirve, no vamos a agarrar a ningún paciente con esto, y los pacientes con miocardiopatía van a tener peores outcomes en cirrosis, o sea, van a tener mayor mortalidad en lista, mayor incidencia de ACLF, mayor complicaciones post-trasplante, con lo cual ir a buscarlo espontáneamente va a ser una cosa, si bien todavía no tenemos tratamiento específico. Y como última cosa, como decía el viejo Vizcacha, que decía, hacete amigo del juez, siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse. Yo lo que sugiero es, si van a ir a buscar esto, háganse amigos de los cardiólogos, tengan un amigo ecocardiografista, primero porque no todos usan strain, segundo porque no todos miden los criterios diastólicos, y con que le falte uno ya va a ser difícil que lo puedan hacer. Los criterios para nosotros por ahora son cosas extrañas, hablar de velocidad septal, velocidad transtricuspidia, son cosas raras. A mí me gusta el tema y me cuesta mucho imaginarme qué es cada cosa, así que siempre apoyarse con los cardiólogos que habitualmente tienen buena predisposición y nos van a poder ayudar probablemente a diagnosticar y a tratar este tipo de complicaciones en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hubo muchos que se conectaron tarde por un problema nuestro, que mandamos un link equivocado. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer por el chat. La pregunta sería, hace unos cuantos años nunca se mencionaba que había que hacerle un ecocardiograma a los cirróticos.
hoy sabemos que es la única forma o la mejor forma de diagnosticar hipertensión pulmonar. Es cierto que inyectar burbujas lo complica un poco al ecocardiograma de rutina, pero también uno debería hacer un ecocardiograma por el síndrome hepatopulmonar, y esta sería una tercera razón, quizás mucho más blanda que las anteriores. Pero ¿vos crees que en algún momento los guidelines de las sociedades, no estoy pensando en el paciente trasplantado nuestro, estoy pensando en los cirróticos que ven los médicos en la comunidad? Si, digamos, si esto refuerza la idea de pedir un ecocardiograma, no sé, anual, cada 2 años, lo que fuera. Sí, sí, sí. Para mí, yo lo pasa que yo lo hago, pero sin ciencia. Pero entre 1 año y 2 años máximo, los pacientes que yo veo, trato de hacerles un ecocardio, porque si no, no hay forma de buscar ni la miocardiopatía de cirrótico, ni la hipertensión portopulmonar. No hay forma, no hay forma. Y el hepatopulmonar también sirve, siempre si se puede hacer con burbujas, mucho mejor. Bueno, ya lo hablamos también que la saturación nos deja fuera muchos pacientes con síndrome hepatopulmonar, también que no son severos, pero la verdad que uno podría agarrar 3 descompensaciones solo con un estudio que es no invasivo, con lo cual y tampoco es tan costoso. Por eso cada vez entonces hay más evidencia. La segunda pregunta sería, ¿hay algún estudio de historia natural? O sea, que le hayan medido lo que haya que medir y después seguirlo en el tiempo y ver si, digamos, porque no hay una clara correlación entre Child-O'Mel y esto, ¿no? No sé si yo entendí mal. No hay. Entonces no se sabe bien de qué depende de que lo que midas vaya para arriba, para abajo, esté estable, que haya otros cofactores. Exacto. Mirá, es muy difícil porque hace 1 año que estamos trabajando con los criterios reales. O sea, hasta principio del año pasado, los criterios con los que hacían los estudios estaban mal publicados. Así que lo que está apareciendo es bastante nuevo. Este concepto del strain es un concepto que estamos introduciendo en los últimos 2 años, porque yo la verdad que no estaba acostumbrado a trabajar con esto. No todos los aparatos lo hacen. Así que probablemente tengamos muchas cosas en los próximos años interesantes. Eso que decís de la historia natural es muy importante. Para mí está buenísimo para hacerlo post-trasplante, hacerle strain y post. Y sobre todo hay una cosa que todavía está verde porque es muy cara, pero yo creo que es muy prometedora, que es la cardioresonancia. Hacer cardioresonancia en estos pacientes yo creo que nos va a dar mucha información, pero es muy cara de hacer. Ahora, vos mostraste ahí un estudio con análisis multivariado. Claro, con los pacientes que se mueren post-trasplante están muy enfermos, pero por lo menos uno no tiene la clara idea que se mueren de falla cardíaca. Más allá de que nosotros vemos edemas pulmonares que no quedan claros y lo que fuera, pero ¿realmente hay algún estudio donde muestre que esto es predictor independiente de muerte? Porque, digamos, post-trasplante tenés la cirugía, tenés todo el impacto de lo que es la recuperación inmediata, pero... Mirá, no encontré estudios que midan mortalidad post-trasplante, pero sí mostré el que tiene estos MACE, que son estos efectos adversos cardiovasculares mayores, y la diferencia era, no solo era estadísticamente significativa, sino que era clínicamente significativa. Era muy diferencia la curva entre uno y otro. Probablemente sí, yo no encontré, pero que los pacientes con esto tienen más infartos, más edema de pulmón, no solo en trasplante inmediato, más lejos también. Es una realidad. Acá pregunta Adriana si hacer un ecocardio es con fines académicos o tiene alguna alternativa terapéutica. No, todavía no hay terapia específica, salvo saber que tu paciente tiene peor pronóstico ante las descompensaciones. Pero sin embargo, de nuevo, es un estudio que uno tiene que pedir buscando la hipertensión portopulmonar, porque eso sí tiene tratamiento específico. Hacerlo no involucra hacer otro estudio más, es el mismo estudio, y te va a dar probablemente una situación de dónde está parado tu paciente. Por ahora no hay tratamiento específico, por ahora. Pero es conocer el estado. Bueno, muy bien. Gracias, Nacho. Entonces vamos a continuar con el programa.
Yo les voy a dar la segunda conferencia, que es sobre adenomas hepatocelulares. En la primera sesión de este curso hablamos sobre tumores benignos y yo les dije que la idea era hablar de adenomas en forma separada porque es un área que tiene una complejidad diagnóstica que es creciente, no solo para ustedes, sino para los hepatólogos también, porque todo aquello que es complejo y raro es doblemente complejo porque uno no lo ejercita todos los días. Así que esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Repitiendo algunas cosas introductorias de las que hablamos el otro día. En este diapositivo ustedes ven el listado de los tumores benignos, epiteliales y mesenquimáticos. Dentro de los epiteliales están los tumores que se originan de los hepatocitos, y ahí esto lo comparten la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Aclarando que la hiperplasia nodular focal quizás no es un verdadero tumor, sino que es una malformación vascular, mientras que el adenoma hepatocelular sí es una proliferación monoclonal de hepatocitos. El otro día dijimos que cuando uno encuentra un nódulo hepático en la ecografía, sin duda el paso siguiente es hacer un estudio contrastado trifásico. Y siempre es bueno hacerse estas preguntas cuando uno tiene un paciente con un nódulo. ¿El nódulo es vascularizado o no es vascularizado? Esto referido a la vascularización del parénquima. En el caso de los tumores del hígado, los tres más frecuentes, hemangioma, hiperplasia y adenoma, pueden ser vascularizados. El tumor tiene realce arterial, como tienen, por ejemplo, las hiperplasias nodulares, y no tiene el hemangioma. ¿Ese realce es tenuo o es intenso? Y así la hiperplasia nodular tiene un realce intenso y los adenomas tenues. ¿Es homogéneo o es heterogéneo? ¿Qué pasa en la fase portal y tardía? ¿Lava como lavan los HCC o persiste el contraste? Y luego el patrón de vascularización. ¿Es como el lavarropa centrífugo o es al revés, centrípeto, como es el hemangioma? Entonces uno debe tratar de contestar todas estas preguntas para ir diferenciando los tres tumores que vemos benignos que vemos en la práctica clínica. Y esto cumple bien con el refrán: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, cuando uno pide un estudio radiológico, uno tiene que saber qué está buscando, qué diferencia cada uno de los tres tumores. Les decía el otro día que no cabe ninguna duda que la resonancia tiene grandes ventajas sobre la tomografía. Lo que comparten es el estudio dinámico trifásico con contraste, gadolinio en la resonancia y iodo en la tomografía, y en eso son parecidos. Pero la resonancia nos permite ver el aspecto de tumor en secuencias diferentes, T1 y T2, dentro y fuera de fase, con supresión de grasa, difusión. La resonancia además permite semicuantificar grasa, hierro, fibrosis, que en el caso de los tumores benignos no importa, pero sí en los tumores benignos la indicación más precisa de usar contraste hepatoespecífico es para el diagnóstico diferencial del adenoma y de la hiperplasia, y esto es algo que ofrece la resonancia y no la tomografía. Así que sin duda alguna, si uno dispone de los dos estudios por imágenes, la resonancia tiene ventajas. Como dije, quizás la ventaja que se desarrolló en los últimos años es la posibilidad de, en vez de usar gadolinio, usar un contraste hepatoespecífico que va a servir para la fase dinámica como el gadolinio, quizás con un poquito menos eficacia, pero nos va a permitir evaluar la fase hepatobiliar. Hay más de un contraste hepatoespecífico, pero en Argentina el que se usa es el Primovis, que es del laboratorio Bayer. Este contraste es captado por hepatocitos que tienen ese transportador que figura recuadrado ahí, el OATP, que hace que el contraste entre adentro de las células. Por lo tanto, ese contraste va a ser captado por tumores que tienen hepatocitos funcionantes o que tienen dúctulos biliares, pero no en aquellos que no lo tienen. Esto se llama la fase hepatobiliar de la resonancia, o sea, cuando uno hace una resonancia con Primovis, además de ver el tiempo arterial, portal y de equilibrio en una fase más tardía, uno ve la fase hepatobiliar.
Y ahí en la parte de arriba tienen cómo se ve una hiperplasia nodular focal, que como ven, se contrasta muy bien con en la fase convencional de trifásica, pero cuando ven la fase tardía, que dice ahí hiperintenso, el tumor capta el contraste, no lo elimina y entonces se ve como hiperintenso. En cambio, si miran las imágenes de abajo, ustedes pueden ver que el tumor capta contraste, esto es un adenoma, pero que en la fase hepatobiliar se ve hipointenso porque no tienen los receptores, no todos los adenomas, como vamos a ver, el 80 o 90% son hipointensos porque no captan el contraste hepatobiliar. Ahora, ¿cuál es una estrategia práctica y eficaz? En medicina no es bueno repetir cosas, entonces no es muy elegante hacer una resonancia con gadolinio, pues repetir la resonancia. Por lo tanto, en el contexto en el que se diagnostican estos tumores, que es el hallazgo incidental de un nódulo hepático, la palabra benigno se refiere a una mujer sana, sin cirrosis ni cáncer y con hepatograma normal, si ese tumor no tiene características de hemangioma, porque los hemangiomas, como ustedes saben, son ecogénicos, si uno piensa que esto es un adenoma o una hiperplasia, solicitar de entrada una resonancia trifásica, pero con contraste hepatoespecífico y no con gadolinio. Este es un contraste que hay que hacer un trámite con la cobertura social porque cuesta unos pesos. Entonces, para el diagnóstico diferencial, como acabo de mencionar, los hemangiomas tienen características ecográficas, son nódulos ecogénicos, y en la resonancia, en T2 son brillantes, con o sin contraste, que permiten un diagnóstico que es fácil en la gran mayoría de los casos. Yo mostré el otro día que hay hemangiomas atípicos. Bueno, es la excepción, todo lo atípico es difícil de diagnosticar, pero en general los hemangiomas se diagnostican fácilmente. Ahora, las mayores dificultades surgen a menudo para diferenciar las hiperplasias de los adenomas, en gran medida porque los radiólogos casi siempre mencionan los dos diagnósticos en el informe, aunque sea mucho más típico de uno que otro. Yo diría que en general las hiperplasias nodulares son mucho más típicas que los adenomas, que como vamos a ver es un grupo heterogéneo, pero siempre dice descartar adenoma. ¿Y qué impacto tiene esto en el médico? Uno muy claro, que la hiperplasia nodular no preocupa, es un pedazo de hígado mal hecho, pero el adenoma asusta. ¿Y por qué asusta? Por la palabra malignización. Más allá de que son pocos los adenomas que se malignizan, con que le pongan en un informe adenoma, esto asusta al médico y muchas veces lleva a la sobreprestación. Entonces, si empezamos por la A, dijimos, cuando uno hace una eco, un nódulo puede ser blanco, puede ser oscuro, o puede tener la misma ecogenicidad que el parénquima. Y cuando un nódulo es isoecogénico con el hígado, uno tiene que pensar que ese tumor está formado por hepatocitos. Y entonces puede ser una hiperplasia, puede ser un adenoma, puede ser un HCC bien diferenciado, pero en ese caso el hígado, en la enorme mayoría de los casos, es cirrótico. Ahora bien, cuando uno hace ecografías en las hiperplasias nodulares no sangran, no tienen grasa y por lo tanto generalmente son nódulos bien isoecogénicos que cuesta diferenciarlos del hígado normal en la ecografía, como ven en las dos fotos de arriba. Pero como los adenomas se rompen hacia adentro y como vamos a ver hay variantes de adenoma que tienen mucha grasa o se pueden necrosar, entonces muchas veces no son isoecogénicos, sino que son heterogéneos por todo esto, porque la grasa va a generar más ecogenicidad. Así que los adenomas pueden ser bien isoecogénicos o pueden ser muy heterogéneos, a diferencia de las hiperplasias que son generalmente muy parecidos al parénquima que los rodea. Cuando uno inyecta contraste y hace una tomografía o una resonancia trifásica, las hiperplasias nodulares focales tienen un realce intenso, se llenan muy rápido. Recuerden que la hiperplasia nodular focal, en esa cicatriz central está lleno de arterias displásicas que son muy grandes. Entonces, como ven en las tres fotos de arriba,
el tumor se llena rápidamente en forma arterial y en forma muy homogénea. Incluso en la de arriba, en el medio, pueden ver bien la arteria que nutre el tumor. Esto no es tan así en los adenomas, más allá de que los radiólogos siempre concluyen que los adenomas son tumores vascularizados. Entonces, ustedes pueden tener un relleno tenue, como se ve en el tumor de la izquierda, que se llena la cápsula y un poquito adentro y tiene un esbozo de una cicatriz atípica. Pueden tener un lleno irregular o pueden tener una vascularización intensa. Y desde ya les digo que lo que va a venir después, porque no hay un adenoma, sino que hay varios adenomas. Entonces, los adenomas de peor pronóstico, que es la variante beta-catenina, en general tienen muy poco realce arterial, y los que tienen más realce son los adenomas inflamatorios, que son los que más se parecen a la hiperplasia nodular focal, y los adenomas, los H, que tienen grasa, suelen ser vascularizaciones irregulares. La vascularización de una HNF típica es completamente distinta a la de los adenomas, más allá de que los radiólogos siempre pongan diferenciar. Muy bien, si miramos otras cosas en forma muy general, como dije antes, la hiperplasia nodular focal es como una cirrosis focal, es decir, son nódulos de parénquima hepático con esta cicatriz central que suele verse en los estudios por imágenes, como se marcan en estas fotos. En cambio, los adenomas suelen no tener cicatriz central o tienen cicatrices centrales lineales y pobremente definidas, como es en los adenomas por beta-catenina. Así que en general, los adenomas son distintos a las hiperplasias en la ecografía, en el estudio con contraste y también en la presencia o no de una cicatriz. Si recuerdan, la hiperplasia nodular focal es el único tumor que cuando uno hace un ecodoppler puede ayudar mucho al diagnóstico, porque como en esa cicatriz central está llena de arterias, esto se puede ver bien en el ecodoppler como muestran estas fotos, eso nunca pasa en el adenoma. O sea, como dijimos el otro día, los hemangiomas cavernosos son los más fáciles de diagnosticar. Cuando la hiperplasia nodular focal es típica, es un tumor nodular, isoecogénico, con una cicatriz que tiene gran realce arterial, sin washout, eso es muy típico. Pero el adenoma, y por eso elegí hablar de esto en detalle, no es más una entidad única, no hay el adenoma, sino que hay varios tipos de adenoma, hay varios subtipos de adenoma cuyo diagnóstico diferencial puede ser complejo. Y si es complejo para los hepatólogos, más va a ser complejo para el que no lo ejercita en la vida diaria. Y digo complejo para los hepatólogos, pues no vemos adenomas todos los días. Vemos muchos angiomas, bastantes hiperplasias, pero el adenoma no es común. En general, el adenoma hepatocelular es un tumor único, como pueden ver ahí en las fotos, de color amarronado, frecuentemente con áreas de hemorragia que, como vamos a ver, varían según el tipo de adenoma. El adenoma, dijimos, la hiperplasia nodular focal es una malformación vascular más que un tumor, pero el adenoma es un tumor. Es una proliferación monoclonal de hepatocitos diferenciados, generalmente en respuesta a hormonas o a cambios metabólicos, glucogenosis, NASH, etc. Fíjense que esto parece un hígado normal y esto parece un espacio porta, pero le falta el conducto. Recuerden la tríada. Acá tienen arteriola y vena, pero no hay conducto. Pero desde el punto de vista, si uno pone una aguja acá, parece un hígado normal, son hepatocitos maduros, excepto en la variante beta-catenina que puede tener atipías celulares. Bueno, estas son las generalidades que hay que mencionar siempre. Tercer tumor benigno en frecuencia, primero angioma, segundo hiperplasia, tercero adenoma. Obviamente mucho más frecuentes en mujeres y en mujeres en edad reproductiva, 10-1. Como ustedes saben, es el único tumor en el cual ha habido un marcado incremento de la incidencia, no solo de las complicaciones o del crecimiento, sino el adenoma era una rareza hasta que se empezaron a usar los anovulatorios.
pero también hay adenomas ahora vinculados a la epidemia de obesidad y de síndrome metabólico, son los adenomas inflamatorios, y también a los chequeos con imágenes, porque hoy, como todo el mundo se hace un chequeo que incluye ecografía, todos los tumores benignos se diagnostican con más frecuencia. Tiene varios factores de riesgo. Bueno, los estrógenos, las hormonas femeninas, es lejos el factor más importante, pero los esteroides anabólicos que se han empezado a usar en la última década son una causa frecuente. Estos generalmente se ven en hombres y generalmente son beta-catenina. Otra cosa que es muy interesante es el aumento de los adenomas en paralelo a la epidemia de obesidad, diabetes, síndrome metabólico. La ingesta de alcohol no es un factor tal, pero sí la glucogenosis. La glucogenosis, hasta el 70% desarrollan adenomas. Los adenomas de la glucogenosis son múltiples, mayores en hombres y con mucha más tendencia a malignizarse. Es común el trasplante en adolescentes con adenomatosis y HSC porque son los adenomas con más riesgo de malignización. Esto es repetitivo, la incidencia, digamos, la relación con las hormonas femeninas es muy clara, 25 veces mayor de incidencia. En general se estima que el paciente para ser un factor de riesgo lo tiene que haber recibido por más de 2 años y en general es dosis dependiente. Y así sabemos que los adenomas crecen en el embarazo o si uno administra hormonas, y lo contrario, disminuyen de tamaño si uno suspende los anticonceptivos o también espontáneamente luego de la menopausia. Como dije antes, cuando uno hace una ecografía, que es el primer método, tienen ecogenicidad variable y también densidad o intensidad. ¿Por qué? Porque como dije antes, si un adenoma no está complicado, es isoecogénico o isointenso, pero si tiene sangre, grasa o necrosis, es heterogéneo, cambia completamente su aspecto en la ecografía. Ahora, acá es donde entramos en el área más compleja, porque ya no hay adenoma, sino que ya hay adenoma. Ya no se considera esto como un solo tipo de tumor, sino que hay subgrupos de adenoma que tienen mutaciones específicas que pueden ser investigadas por diagnóstico molecular, pero que estos subtipos de adenomas tienen diferencias en cuanto a factores de riesgo, en cuanto a la presentación clínica. Hay adenomas que sangran más, hay adenomas que se rompen más, hay adenomas que se malignizan más, o sea, en el riesgo de complicaciones. En las características de la resonancia, y esto es una cosa sí muy importante para destacar, y por supuesto en la histología y la inmunohistoquímica, y cada vez hay una tendencia mayor a biopsiar a estos adenomas porque es muy importante saber el subtipo. Pero lo que quiero destacar acá, que con una buena resonancia magnética, con y sin contraste hepatoespecífico, uno puede identificar los subtipos de adenoma con un 80% de fidelidad, y 80% no es nada malo. Ahora, como van a ver, no es sencillo, no es fácil memorizarlo, pero después en las conclusiones podemos decir las conclusiones, que básicamente, si ustedes ven de esto, agarren los libros, porque esto está todo escrito. Entonces, esto, que es complicado, son las clasificaciones. Ahí tienen los 4 tipos principales, pero ya hay 8 subtipos. Esto se llama la clasificación de Bordeaux porque los que más han escrito son autores franceses que se reúnen en Bordeaux. Pero como ustedes pueden ver ahí, hay 4 tipos principales. El primer tipo, que se llama, la sigla HCA es para hepatocellular adenoma, y esta es la variante H, se resume como HCH, que es una variante muy frecuente de adenomas, 30-40%. Esto es el Hepatocyte Nuclear Factor 1A, pero estos adenomas lo que tienen es una mutación en esta LFABR, que es Liver Fatty Acid Binding Protein. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una proteína que tiene que ver en el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, como hay una mutación en esta proteína, el tumor se llena de grasa.
Entonces, estos adenomas, la variante H, la variante factor nuclear 1A, se llenan de grasa y es algo que favorece su diagnóstico por imágenes, su diagnóstico histológico y también en menor medida por inmunohistoquímica. O sea, esta variante de adenoma hepatocelular es un tumor que tiene grasa y que tiene dos características que permiten identificarlo con relativa facilidad. Como estos tumores están llenos de grasa, ya son hiperintensos en T1, pero cuando uno saca imágenes fuera de fase, uno puede ver cómo se pierde la señal. Es decir, acá tienen la fase y fuera de fase, la fase y fuera de fase y lo mismo abajo. Entonces, estos tumores están llenos de grasa y entonces son hiperintensos en T1, pero cuando uno los saca de fase se ponen bien hipointensos. Esa es una de las características que tiene específicamente esta variante de adenoma, el adenoma H. Pero tiene un segundo punto importante, que es cuando le inyectan contraste, no es hipervascular, como son otros adenomas. O sea, tiene un muy escaso realce arterial que no persiste en las fases posteriores. Si ustedes recuerdan la hiperplasia nodular focal, tiene un intenso realce arterial que es homogéneo y que persiste. Y acá este tumor es casi no vascularizado. O sea, la característica es que tiene grasa y con dentro y fuera de fase en T1 tiene ese aspecto típico y cuando uno inyecta contraste tiene escaso realce. La segunda variante es el llamado adenoma inflamatorio, cuya abreviatura es HCAI, que junto con el anterior representa más o menos la mitad de los adenomas. Esto es un adenoma inflamatorio porque hay mutaciones en la cadena inflamatoria. Y esto se expresa en la inmunohistoquímica cuando uno hace proteína C reactiva o la proteína A de amiloide. Entonces, a diferencia de los anteriores, cuando uno hace una biopsia del tumor, este tumor, como pueden ver en estas fotos, tiene inflamación sinusoidal o pseudoespacios porta. Y cuando uno hace la inmunohistoquímica para estas proteínas que reflejan inflamación, como la proteína C reactiva o la amiloide, se tiñen intensamente. Entonces, el punto de vista histológico, y como su nombre lo indica, el adenoma inflamatorio tiene inflamación, pero a diferencia del anterior no tiene grasa. Y esto hace que tenga imágenes distintas. Las dos características histológicas de los adenomas inflamatorios, que son los que se ven en diabetes, obesidad, síndrome metabólico, son la inflamación, y la otra, que tiene arterias grandes, anormales, y que tiene muchas dilataciones sinusoidales, estos son los adenomas que sangran. Y al tener además muchas arterias, son los adenomas más vascularizados. Ahora queda la resonancia. Dos cosas. Una, lo que se llama el signo del atolón. ¿Quién mierda se va a acordar del signo del atolón? Pero bueno, un atolón es como se ve en las Maldivas o en la Polinesia francesa, que es una isla grande, volcánica, con muchas islitas adentro. El signo del atolón es esta hiperintensidad periférica en T2 con todas estas islitas adentro. Entonces, recuerden que esto es completamente diferente al anterior. Entonces, este signo del atolón se ve en la resonancia sin contraste. Pero cuando se inyecta contraste, este es el adenoma más vascularizado, el que puede presentar diagnóstico diferencial con la hiperplasia nodular focal. Es decir, tiene realce arterial intenso o bastante intenso, no tan homogéneo y no tan intenso como las hiperplasias, y este contraste persiste en las fases tardías, como también hace la hiperplasia. O sea que este adenoma tiene sin contraste este signo llamado del atolón y con contraste es el que tiene realce. Ahora fíjense, si miramos lo que les acabo de mostrar para el adenoma H, la hiperintensidad en T1 con pérdida de la señal más el escaso realce arterial, eso tiene una sensibilidad de la resonancia del 87% y una especificidad del 100%. Si ahora vamos al adenoma inflamatorio, que tiene este signo del atolón, o al menos la hiperintensidad en T2 en la periferia,
con realce arterial y persistencia del contraste, 85 de sensibilidad, 87 de especificidad. O sea, como les dije al principio, estas dos variantes de adenoma se pueden diagnosticar con una especificidad muy alta. ¿Y qué pasa con los peores, que los adenomas beta-catenina? Bueno, estos son adenomas que tienen atipías celulares, tienen transformaciones pseudoacinares, grupos de hepatocitos agrupados como conductos, no tienen grasa como la variante H, ni como la variante H, ni tienen inflamación como los adenomas inflamatorios. Y si se le hace inmunohistoquímica, bueno, son positivos para beta-catenina y para glutamino sintetasa. El problema es que estos no tienen ninguna característica típica en la resonancia. Son heterogéneos para todo. Por lo tanto, cuando uno tiene un adenoma, uno puede decir, puedo identificar el H, puedo identificar el inflamatorio. Si no es ninguno de los dos, tengo que pensar por exclusión que sea un beta-catenina. Pero como vamos a ver después, la mayoría son hombres, toman anabólicos o tienen factores de riesgo muy particulares. Por lo tanto, y si volvemos un poco al principio, la conducta inicial frente al hallazgo ecográfico de un nódulo, si es ecogénico y sugiere un angioma, uno le hace una resonancia convencional con gadolinio y la tomografía es segunda opción porque los angiomas en T2 son muy fáciles de diagnosticar. Pero si el nódulo es psicoecogénico o ligeramente hiper o hipo que sugiere hiperplasia a un adenoma, lo mejor es hacer de entrada una resonancia con Primovyst, como dijimos entonces, que en la fase hepatobiliar, que es la más tardía, viene después de la fase de equilibrio, si es una hiperplasia, uno va a ver un nódulo hiperintenso, y si es un adenoma, puede o no serlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es infalible la resonancia con contraste hepatoespecífico para hacer diagnóstico diferencial de adenoma versus hiperplasia? No. Es buena, pero no es infalible. Como ustedes pueden ver en estos dos estudios con un gran número de pacientes, la sensibilidad y la especificidad son muy buenas, quizás del 90% promedio, pero hay algunos pacientes en los cuales esto falla. ¿Y cuáles son los pacientes que fallan? Bueno, va a depender del subtipo de adenoma. El adenoma HNF1A, que es la variante H, que recuerdan que tenía grasa, que la pierde fuera de fase y que no se contrastan, cuando uno hace hepatobiliar son todos hipointensos. O sea, para ese tipo de adenomas, que son el 30-40%, el contraste hepatobiliar es un sello fuerte del diagnóstico. En cambio, en el inflamatorio, que se confunde un poco con hiperplasia nodular focal porque es hipervascularizado, un 25% captan el contraste hepatobiliar porque tiene dúctulos biliares. Pero el problema es el beta-catenina, que es el más maligno, en donde alrededor de la mitad captan porque este adenoma tiene este transportador biliar que capta el contraste. Entonces, en vez de ser un nódulo hipointenso, puede ser iso o hiper. Y estos son ejemplos. Este es un adenoma beta-catenina. Si se fijan en el cuadro en rojo, fíjense cómo el tumor es hiperintenso, luego del contraste hepatobiliar, capta el contraste y sería un falso positivo. Y lo mismo pasa con los adenomas inflamatorios, como les dije antes. El adenoma con beta-catenina no capta, es muy hipovascular cuando uno hace la fase trifásica, pero capta el hepatobiliar. En cambio, el inflamatorio, que habíamos dicho que era el que más se vasculariza, también puede tener un falso positivo. Se han hecho múltiples intentos de semi-cuantificar lo que capta y ponerle un número, y en estos estudios, si se lo hace semi-cuantitativo, uno puede ver que las hiperplasias captan más que los adenomas, pero acá hay un gran gris. O sea, hay un porcentaje en donde el hepatobiliar no es infalible. Ahora, fíjense si ponemos todo esto junto, y yo les recomiendo cuando vean un adenoma que agarren un cuadrito como este. Si vamos al adenoma H, que es el nuclear factor A1, 90% son mujeres,
Este es un adenoma muy relacionado a anticonceptivos o a una variante de diabetes familiar que se llama MODY3. También los adenomas familiares pueden tener esto. Las complicaciones son muy bajas, no sangran ni se malignizan. Y en la resonancia uno puede diagnosticarlo con cierta facilidad, por el T1 dentro y fuera de fase, porque tienen grasa, porque tienen escaso realce, y el 100% son hipointensos cuando uno inyecta el contraste hepatobiliar. Si ahora vamos al inflamatorio, que cada vez vamos a ver más por el síndrome metabólico y la obesidad, la mayoría son mujeres, no es el 90%, pero la mayoría son mujeres. Acá el factor de riesgo es el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad. Estos pueden sangrar, un tercio sangra, por eso son de riesgo para sangrado. Y estos en la resonancia también se pueden diagnosticar, porque tienen el T2 con esta hiperintensidad periférica o el signo del atolón, tienen realce intenso que persiste en las fases posteriores. Lamentablemente puede fallar el contraste hepatobiliar porque un 25% se comportan como si fueran hiperplasias. O sea, el adenoma inflamatorio es el que más confunde con la hiperplasia nodular, más allá que los radiólogos siempre ponen. Y el tercer tipo, que es el que no deberíamos dejar de diagnosticar, que es el adenoma beta-catenina, la mayoría son hombres, tienen factores de riesgo como la glucogenosis o los anabólicos, son los que se malignizan. Lamentablemente acá la resonancia no tiene nada específico, pueden tener cicatrices lineales mal definidas, y acá lamentablemente el hepatobiliar no funciona, el contraste hepatobiliar no funciona bien, porque el 40-50% captan el contraste, así que estos serían los falsos positivos. Por lo tanto, si uno mira el género, la asociación, las complicaciones y la resonancia, uno puede arrimar bastante el bochín para diagnosticar de qué subtipo de adenoma se trata. Ahora, como en algún momento se pensó para los HCC, la biopsia hepática ayuda muchísimo para el diagnóstico de los subtipos, y es una práctica que la biopsia hepática o la resección de un nódulo, digamos, ayuda para el diagnóstico diferencial. La hematoxilina y eosina, digamos, es útil porque un tipo tiene grasa, el otro tiene inflamación, pero es la inmunohistoquímica y la genética la que permite hacer diagnóstico de certezas de si se trata de alguno de estos tres subtipos, y eso es muy importante por el pronóstico, porque los adenomas H, digamos, no sangran, no se malignizan, los inflamatorios tienen 30% de sangrado y los beta-catenina pueden hacer cáncer. Ahora, en un momento se habló de la adenomatosis hepática como una enfermedad en el año 1985 y se la definió cuando un paciente tiene más de 10 adenomas. Hoy se sabe que no es una entidad independiente ni un subtipo de adenoma. Hay adenomatosis múltiple de cualquiera de las variantes de adenomas, y por eso lo importante es identificarla, porque el riesgo de complicaciones no depende del número de tumores, si el paciente tiene 15 o tiene 25, sino depende del tamaño del nódulo mayor y del subtipo. Yo en este momento estoy viendo una paciente que creo que tiene esto y creo que son inflamatorios, tiene dos nódulos, uno de 6 centímetros y uno de 7, le mandé sacar esos dos nódulos porque todavía no está para trasplantarla ni tiene la posibilidad de hacerla. Las adenomatosis hepáticas, como los otros adenomas, tienen factores de riesgo genéticos y no genéticos, los esteroides, o sea que no es una entidad independiente, sino que puede haber múltiples adenomas en todos los subtipos. Entonces ya termino diciendo, bueno, los adenomas hepatocelulares crecen si uno les da hormonas, crecen en el embarazo. Los adenomas sangran, se rompen, pues lo más común es que sangren dentro del propio tumor, y eso es lo que modifica la ecogenicidad y el aspecto en las imágenes. Sangran los subcapsulares, que son los que tienen generalmente indicación de resección porque se pueden romper y sangrar dentro del abdomen. El mayor riesgo de ruptura espontánea es en tumores
más de 5 centímetros, especialmente más de 7, y por eso se los reseca, y también sangran más los subcapsulares. Y los que verdaderamente se malignizan son los que expresan beta-catenina, los que son secundarios al consumo de anabólicos, que son generalmente hombres, y las glucogenosis, que esos sí son de alto riesgo de malignización. Bueno, ¿qué se hace cuando uno diagnostica un adenoma hepatocelular? En primer lugar, haga lo que se haga, un monitoreo estricto con imágenes. La idea es que hay que suspender todos los tratamientos con hormonas exógenas, desde anticonceptivos orales hasta un DIU. Los adenomas no son una contraindicación absoluta para el embarazo, pero tienen que recordar que crecen con el embarazo y que incluso las hormonas los pueden romper, pero no contraindica en forma absoluta el embarazo. Y hoy, como hay gran cantidad de adenomas que se deben a la obesidad y al síndrome metabólico, la disminución de peso es una medida general útil para todos los adenomas. Ahora, el adenoma es un tumor mucho más quirúrgico que el hemangioma y que la hiperplasia nodular. Los adenomas hay que resecarlos en los hombres siempre porque tienen mucho más frecuencia de beta-catenina, así que adenoma en un hombre afuera. En las mujeres se los puede resecar de entrada si tienen más de 5 centímetros, o algunos dicen, bueno, suspender los anticonceptivos, esperar 6 meses, y si el tumor no se achica o crece, resecarlo, de la misma forma que tiene indicación quirúrgica los adenomas que crecen más del 20% cuando uno decidió de entrada una conducta expectante. El trasplante es infrecuente, a pesar de eso, en estadísticas del IUNOS con miles de pacientes, hay 99 pacientes trasplantados, que como es de esperar, son mujeres jóvenes, nódulo único, pero el 75% tenía más de 2 nódulos, la mitad con glucogenosis, porque la glucogenosis es una indicación de trasplante per se y por el riesgo de cáncer. En estos pacientes trasplantados, 40% se trasplantaron por sospecha de malignidad, 32% por considerarlos irresecables y 1/3 porque crecieron. Es una indicación infrecuente de trasplante. Por supuesto, son pacientes de bajo riesgo y la sobrevida al año y 5 años en estas series fue del 95%. Así que, para terminar, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre los subtipos de adenoma y especialmente las hiperplasias nodulares focales que no son tan típicas? Bueno, los adenomas son infrecuentes y es difícil acordarse de todo lo que yo les he resumido hoy tratando de hacerlo de la forma más didáctica posible. Es decir, los subtipos, es difícil acordarse de los subtipos que son identificables por resonancia, que son las variantes H e I, sea por el aspecto en T1 o T2, sea por el grado de vascularización o sea por el comportamiento del contraste hepatoespecífico. Pero lo que no es difícil de acordarse es que cuando ustedes ven un paciente con un tumor benigno que no es un hemangioma, pidan de entrada una resonancia con contraste hepatoespecífico. Y si pueden, deriven el paciente a un centro de alto volumen. Porque para los radiólogos que ven hígados todos los días, esto les cuesta. Para el radiólogo, por más bueno que sea el aparato, que ve uno por año, digamos, van a recibir muchos NIS en el informe. Y por otro lado, guarden esta presentación o algún artículo donde se describa en detalle las características de cada subtipo, factores de riesgo, presentación clínica, aspecto en la resonancia. Entonces, si ustedes pueden hacer los deberes, analizar todo esto, no se tienen que acordar el signo del atolón, pero sí se tienen que acordar que cuando, con una buena resonancia tienen 80 o 90% de chance de diagnosticar 2 subtipos. El H, que es el que tiene grasa, y el inflamatorio. Y entre estos 2 adenomas son el 80% de los que se ven en la práctica clínica. Así que con esto termino y les agradezco mucho por su atención. Y si alguien quiere preguntar algo, con gusto se los contesto.
Acá preguntan, ¿quedó claro cuándo se resecan? Y las indicaciones, la duda es cuándo se biopsian. Bueno, si uno no va a resecarlos y uno tiene duda de que esto sea un adenoma, digamos, con alto riesgo de malignidad, como son, por ejemplo, los adenomas en hombres, los adenomas por anabólicos o las glucogenosis, bueno, yo, digamos, por ahí prefiero resecar un nódulo grande, pero biopsiar es equivalente. Como dije, cada vez se biopsian más para identificar los genotipos, pero también recuerden que la muestra tiene que ir a un servicio de anatomía patológica que tenga toda la inmunohistoquímica necesaria para hacer el diagnóstico diferencial de los subtipos, porque si no la biopsia para una hematoxilina y eosina sirve muy poco. Más allá que uno tiene grasa, el otro inflamación y los beta-catenina, ninguna de las dos cosas, hoy biopsiar sin inmunohistoquímica es un desperdicio. Por lo tanto, como dije para la radiología, que es bueno que lo hagan radiólogos que están expuestos a esto con frecuencia, lo mismo para un servicio de patología. Y son mujeres jóvenes, y la resección conviene que esté en manos de cirujanos hepatobiliares que hacen esto también con cierta frecuencia. Algunos de ellos hacen resecciones laparoscópicas que, dependiendo de la ubicación del tumor, digamos, son semiambulatorias, tienen mucho menos agresividad que una hepatectomía abierta. Pero les termino como les empecé. Este es un tema complicado. Y los temas complicados requieren expertise, tanto en el diagnóstico radiológico como el diagnóstico anatomopatológico y como hacer una hepatectomía. Por lo tanto, a mí me parece que estos pacientes es mejor, cuando uno tiene decidido operarlos, es mejor mandarlos a centros que tienen muy desarrollada la cirugía hepatobiliar. Fede, ahí pregunta Aye Trillo si hay probabilidad de recidiva del adenoma posterior a una hepatectomía y si debería seguirse con imágenes una paciente embarazada posterior a la resección del adenoma inflamatorio. Hola Aye, ¿cómo andas? Bueno, si persisten los factores de riesgo más que recidiva, van a aparecer nuevos. Es decir, si vos le resecás un adenoma a alguien que toma anticonceptivos o anabólicos y no lo suspende, van a aparecer nuevos adenomas. Y lo mismo para el caso del síndrome metabólico. Esta chica que yo estoy viendo ahora bajó 10 kilos en 2 meses y se está matando para tratar, porque si no terminan trasplantados. Así que más que recidiva es que si persisten los factores de riesgo, se generan nuevos adenomas. Acá me pregunta Soledad Cravioto si las hiperplasias nodulares focales dan hipertensión portal. No, en absoluto. La hiperplasia nodular focal es un pedacito de hígado mal hecho que rara vez se tiene que resecar, salvo hace poquito resecamos una en el Británico porque era pedunculada. Si nacía con un pedúnculo y flotaba en el medio del abdomen, y esa la resecamos por vía laparoscópica. La que da hipertensión portal es la hiperplasia nodular regenerativa, que no es un tumor, sino el reemplazo del hígado, todo por nódulos que no están rodeados por tejido colágeno. Pero ninguno de estos tumores benignos da hipertensión portal, ni mucho menos. Yo he visto pocos adenomas, no vayan a creer que he visto una veintena. Y los adenomas múltiples, que hemos visto 2 o 3 casos que nos llegan por el tema trasplante, bueno, son complicados porque no es fácil indicar un trasplante también a una persona joven. Por eso ahí es muy importante saber qué tipo de adenoma tiene, porque si tiene un adenoma que expresa beta-catenina o son muy subcapsulares, pueden sangrar o malignizarse, pero no es tan fácil indicarles un trasplante. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente a los que no se pudieron conectar les pedimos disculpas. Sepan que, a ver, espera, acá hay otra pregunta. Sepan que las conferencias grabadas, docencia se las manda a todos los inscriptos, o sea que las van a poder ver ahí en forma diferida.
Tengo paciente de 35, dejó los ACA, pero en medio se embarazó, persiste en 77, no pudo biosar, bla, 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 tiene un síndrome metabólico, pero ahora con lactancia. En el embarazo no tenés que tocarla a la paciente, pero cuando termina el embarazo y se recupera, un adenoma de 7 centímetros hay que volarlo. Más allá de que tenga síndrome metabólico y que vos creas que tiene un riesgo bajo de malignidad, yo un adenoma de 77 milímetros lo vuelo, independientemente de que crea que el riesgo de malignidad es bajo. Como dije, en hombres se resecan todos y en mujeres más de 5 centímetros también, salvo que uno suspenda los adenomas y se achique, pero no la vas a resecar en el embarazo. A ver, le va a crecer en el embarazo, pero cuando termine el embarazo tiene indicación de sacárselo. Más que biopsiar, sacárselo. Y en ese caso, con el nódulo entero, el diagnóstico por inmunohistoquímica y por histología es muchísimo mejor que haciendo una biopsia. Pero con 77 milímetros es indicación quirúrgica. Bueno, les agradezco a todos por la presencia y los esperamos en la próxima. Les vamos a volver a mandar el link correcto para que no pase lo de hoy. Así que gracias a todos y hasta el primer martes del próximo mes.